Restan solamente 4 fechas para que se termine la temporada en Bundesliga y en este video vamos a hablar puntualmente de lo que es la pelea por entrar a alguna competición europea la temporada que viene. Sabemos que el Bayern y el Leverkusen ya tienen asegurado su puesto en la próxima Champions, pero todavía faltan definir 4 cupos que van a dar acceso a Champions, a Europa League y a Conference. Y en este video, como digo, vamos a analizar esa lucha, los 8 equipos que hay involucrados y que tienen todavía chances de meterse en alguna competición europea pensando en la próxima temporada. Bueno, vamos a ver un poco su calendario, cómo es su actual, cómo es su actual racha, cómo es su actual dinámica, y por supuesto que al final del video también hablar y hacer un poco de un pronóstico de quiénes son esos 4 equipos que se van a meter en algún torneo y cuáles son esos 4 equipos que la próxima temporada no van a jugar en Europa. Así que insisto, hablamos de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. 4 fechas para el final y lo más apasionante y lo que todavía resta definir de acá a estas últimas semanas es justamente quiénes se van a meter en Europa. Todavía hay 4 puestos disponibles, 2 de Champions, 1 de Europa League y 1 de Conference. Y como decía en el arranque del video, hay 8 equipos involucrados en esta pelea. Justamente, ¿por qué decía esto que es lo más emocionante que queda? Porque la verdad que el título ya está prácticamente sentenciado. El Bayern justamente, que este fin de semana le ganó 4-0 al Heidenheim, y con el empate 1-1 del Leverkusen ante el St. Pauli, el equipo de Kompany puede ya proclamarse campeón la próxima jornada si es que le gana al Mainz y el Leverkusen empata o pierde frente al Augsburgo. Ambos estarán jugando el próximo sábado en condición de local, pero bueno, todo está dado para que el Bayern se proclame campeón o el próximo fin de semana, o dentro de 2 semanas, o dentro de 3 semanas, pero bueno, sea como sea el caso, el Bayern ya tiene prácticamente al alcance de la mano un título que le devuelve, por supuesto, el trono de Alemania, después de lo que fue la temporada pasada, ese título en condición de invicto por parte del Bayer Leverkusen. Y la otra pelea, que suele ser más emocionante, que es el tema del descenso, también ya está prácticamente cocinado, porque entre el Holstein Kiel, entre el Bochum y el Heidenheim solamente están ellos 3 en la pelea por ver quién juega la promoción y quiénes son los 2 que descienden de manera directa. Pero después, por ejemplo, el caso de St. Pauli y el caso del Hoffenheim son equipos que ya están virtualmente salvados, tienen 8 puntos de ventaja respecto a esa zona de promoción, insisto, con solamente 12 puntos en juego ya están virtualmente salvados. Por eso, salvo una catástrofe, el descenso ya es casi cosa sentenciada. Insisto, todavía a falta de ver quién juega esa promoción, que también es otra de las cosas por ahí más interesantes que queda para el final de temporada. Pero vuelvo al tema del video, que es justamente en lo que nos vamos a centrar ya de inmediato, que es quiénes se meten en las próximas pensando en la próxima temporada, quiénes van a jugar en Europa. Como decía en el inicio, ya el Bayern y el Leverkusen, por supuesto, que ya tienen asegurado el primer y segundo puesto, ya tienen su boleto para la próxima Champions, pero todavía faltan definir los otros 4 lugares. Y como decía antes, hay 8 equipos involucrados, y por eso vamos a hablar un poco del calendario de cada uno y bueno, destacar por supuesto algunas cositas más para ver justamente cómo están y cómo llegan a este tramo final y decisivo de la temporada. Pues vamos a empezar viendo un poco el calendario que le queda a cada uno de ellos. Empezamos con el calendario del Eintracht Frankfurt, que actualmente es el tercero con 52 puntos y que es un equipo que obviamente depende de sí mismo para clasificar a la próxima Champions. El calendario que le queda: el Leipzig de local la próxima jornada, el próximo fin de semana, el Mainz de visitante, local de St. Pauli y visitante del Friburgo. Un calendario complicado. Si lo ven, le quedan justamente los 3 rivales que vienen detrás suyo. Justamente se enfrenta ante el cuarto, el Leipzig, ante el quinto, el Friburgo, y ante el sexto, que es el Mainz. Por eso la verdad que no tiene un calendario para nada fácil el Eintracht, que lo que sí tiene a favor, como decía antes, es que depende de sí mismo. Por supuesto que no será fácil. Tienen 3 rivales directos y complicados, incluso 2 de ellos de visitante. Después del partido frente al St. Pauli, seguramente el equipo de Blessin ya llegue matemáticamente salvado. Entonces
yo calculo que para ese partido ya no va a tener nada en juego, pero bueno, el resto de partidos sí que por supuesto es bastante complicado para la Eintracht, que recordemos viene de quedar eliminado en la Europa League y por supuesto que en este tramo final de temporada el gran objetivo es volver a clasificar a Champions, así que bueno, veremos por supuesto lo que pudo hacer el equipo de Dino Topmöller, siguiendo con el caso del RB Leipzig, que actualmente está cuarto, que está con 49 puntos, también es un equipo que depende de sí mismo, equipo que la próxima jornada, como decía antes, visitará al Eintracht Frankfurt, un partido totalmente clave, después frente al Bayern de local, el Bayern que como decía antes puede proclamarse campeón la próxima jornada, pero en caso de no hacerlo frente al Mainz, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo justamente en el Red Bull Arena frente al Leipzig, por eso es un partido también de mucho... por supuesto complicado para el conjunto de Low, y después las últimas dos frente al Bremen de visitante, un equipo que además después vamos a ver que viene con muy buena dinámica, y la última frente al Stuttgart en condición de local, el Stuttgart que después como ven no es un equipo que esté en la pelea, porque la verdad que ya está a 6 puntos del sexto, y bueno, es un equipo que creo que ya por su dinámica no le va a alcanzar para meterse en Europa vía Bundesliga. Después por supuesto veremos lo que pasa en esa final de Copa, que si la gana obviamente tendrá su puesto asegurado en la próxima Europa League, pero bueno, el calendario del Leipzig tampoco es el más accesible, tiene dos rivales directos, el caso del Eintracht y el Bremen, y por supuesto ese partido incómodo ante el Bayern, en el que insisto, si el equipo de Kompany no sale campeón en la próxima jornada, lo puede hacer justamente frente al conjunto RB. Después, siguiendo, vamos con el caso del Freiburg, equipo que está quinto con 48 puntos, que la próxima visita al Wolfsburgo, recibe al Leverkusen de local, visita al Holstein Kiel y en la última, lo dicho, ante el Eintracht en condición de local. Bueno, como se habrán dado cuenta, si son un poquito intuitivos, los equipos que están, los rivales que están puestos en verdes son los equipos que son rivales directos, o son, por ejemplo, el caso del Bayern o el Leverkusen, que son actualmente los dos primeros. El caso del Friburgo se enfrenta al Leverkusen, que veremos cómo llega. Yo creo que el Leverkusen seguramente ya es un equipo que mentalmente sabe que la Bundesliga está cerrada, pero bueno, es un equipo que por supuesto no va a ser fácil ese partido para el conjunto de Julian Schuster. Y después, bueno, el Eintracht de local, en el que veremos cómo llegan ambos equipos, pero también puede ser un partido totalmente decisivo. Después el Wolfsburgo, que viene con una mala dinámica, que es un equipo que también ya se ha descolgado de la pelea por Europa, pero bueno, veremos porque es un partido de visitante. Y frente al Holstein Kiel, que también veremos cómo llega a esa anteúltima jornada, si todavía tiene alguna chance de jugar la promoción, o si incluso ya llega con el descenso consumado. Así que bueno, veremos el Friburgo, que a diferencia de los otros, a diferencia del Eintracht y del Leipzig, no tiene por ahí un calendario tan pesado, pero bueno, sí tiene dos partidos bastante complicados. El caso del Mainz, que está sexto con 47 puntos, visita al Bayern la próxima jornada, que como insisto, dije antes, el Bayern puede ser campeón en ese partido. Frente al Eintracht de local, visita al Bochum, y en la última frente al Leverkusen en condición de local. También calendario jodido que le queda al Mainz, que después lo vamos a ver. Es un equipo que viene con una mala dinámica, que ya son 5 sin ganar, y es un equipo que se ha caído en este tramo final de temporada, un poco por el cansancio, un poco creo que también por un tema de presión, de nervios, de ser un equipo que hace un par de jornadas se veía yendo o clasificando en la próxima Champions, y el equipo se ha caído. Bueno, veremos cómo reacciona, o si levanta o no en este tramo final, en estas últimas 4 jornadas, pero la verdad que no tiene un calendario que se le antoje muy fácil, que digamos. Insisto, tiene que ir al Allianz, juega local ante el Eintracht, tiene el Leverkusen en la última. Veremos cómo llega el Bochum en esa anteúltima jornada, si todavía con posibilidades, yo creo que sí, de jugar la promoción. Por eso, la verdad que no tiene un calendario para nada fácil el equipo de Bo Henriksen. El caso del Dortmund, que está séptimo, que se enfrenta al Hoffenheim la próxima jornada, de visitante, local frente al Wolfsburgo, visitante del Leverkusen, y en la última frente al Holstein Kiel de local. Solamente tiene un rival, bueno, a ver, no tiene ningún rival directo. Tiene el partido frente al Leverkusen, insisto, que lo puse como rival complicado, porque por supuesto es segundo. Bueno, no deja de ser el Leverkusen de Xabi Alonso, más allá de su bajón de nivel. Pero después el resto de partidos, el Hoffenheim de visitante es un partido fuera justamente de casa, pero con un Hoffenheim que ya tiene la temporada
prácticamente cerrada y es un equipo que además no viene en buena dinámica. El caso de Wolfsburgo de local es un equipo al cual el Dortmund de local se le suelen dar bien las cosas ante el equipo actualmente dirigido por Hasenhüttl, y en la última frente al Holstein Kiel, que veremos cómo llega, pero seguramente salvo casi un milagro, te diría, es un equipo que seguramente llegue descendido a esa última jornada. Por eso, bueno, el Dortmund tiene un calendario para por lo menos pensar que justamente puede sacar 9 o 10 puntos de los 12 que le quedan posibles. Creo que frente al Hoffenheim, frente al Wolfsburgo y frente al Kiel son partidos que debería ganar, y por ahí frente al Leverkusen en un partido de visitante un poquito claramente más complicado, bueno, por ahí saca un empate. Bueno, pues yo insisto, creo que con 9-10 puntos debería poder sacar el equipo de Kovac. Así que bueno, veremos. Después el octavo puesto, mejor dicho, que es el Werder Bremen, que es un equipo que viene con una muy buena dinámica y que llega muy bien a este final de temporada, que la próxima recibirá al St. Pauli, después visita la Unión Berlín, recibe al Leipzig y en la última frente al Heidenheim en condición de visitante. Equipo que, como digo, viene en buena dinámica. Ahora después lo vamos a ver reflejado en algunos datos, pero tampoco tiene un calendario demasiado complicado. Tiene ese partido frente al Leipzig, un partido, insisto, que va a ser clave, y después frente a un St. Pauli, que como pareció al del Hoffenheim, es un equipo que ya está prácticamente con la temporada sentenciada. Insisto, todavía matemáticamente no es oficial su permanencia, pero está muy cerquita de conseguirla. Frente a la Unión Berlín de visitante, además el equipo de Baumgart, que viene también en un buen estado, partido tan complicado. Y bueno, frente al Heidenheim veremos cómo llega esa última jornada, si descendido o si tiene todavía chances de, por supuesto, lograr ese puesto de promoción. Seguimos con el caso de Gladbach, que la próxima visita al Kiel de visitante, por supuesto, recibe al Hoffenheim, visita el Allianz, visita al Bayern y recibe al Wolfsburgo en esa última jornada. Equipo que no tiene ningún rival directo, pero bueno, tiene el Bayern en el medio. El partido frente al Kiel, el Kiel que se jugará ya sus últimas balas, está en un partido complicado. Hoffenheim de local, un partido que en condiciones normales tendría que ganar el equipo Giovanni. Y el Wolfsburgo también, por eso, bueno, no tiene un calendario tampoco tan exigente, salvo ese partido en el Allianz. Pero bueno, el Gladbach la verdad que es un equipo muy irregular y es un equipo que no da 100% de seguridad y que bueno, corre atrás, por supuesto, está noveno. Viene de perder un partido clave ante el Dortmund ayer domingo. Y la verdad que bueno, veremos cómo o si aprovecha de buena manera este calendario que le queda de acá a final de temporada. Y el último caso, el último club de estos 8 involucrados en esta pelea, que es el caso de Habsburgo, equipo que también después lo vamos a ver, viene con una muy buena dinámica, viene teniendo muy buen 2025, pero que la próxima visita al Leverkusen, un partido que lo puede en el que pueda ayudar el Bayern, porque insisto, si el Leverkusen empata o pierde y el Mainz gana, bueno, y el Bayern le gana al Mainz, el equipo de Kompany será campeón. Después, frente al Kiel de local, visita al Stuttgart y será local frente a la Unión Berlín. Le queda ese partido frente al Leverkusen, con más complicado. Después, bueno, veremos lo del Kiel y demás, pero bueno, no tiene tampoco un calendario por ahí, no tiene ningún rival directo, que eso por supuesto puede tener dos lecturas, ¿no? Porque los equipos que se enfrentan ante rivales directos se puede tomar de dos formas. Como un caso de que justamente se enfrenta a un rival directo al cual le puede sacar puntos o le puede justamente estirar la ventaja. Por ejemplo, el caso del Leipzig y del Eintracht. Si el Eintracht gana la próxima fecha, justamente ante el Leipzig le puede sacar más puntos y ya casi meterse o clasificar a la Champions. Y después, bueno, por supuesto también hay casos en los que equipos que no se enfrentan a ningún rival directo obviamente van a tener menos posibilidades porque, bueno, no dependen tanto de sí mismos, sino también que dependen de otros resultados. Por eso, bueno, tiene dos lecturas enfrentarse a un rival directo o no en estas últimas 4 jornadas. Pero bueno, veremos cómo es el caso del Habsburgo, que vamos a hablar justamente del Habsburgo porque vamos a ver la otra placa que tenía preparada, que es justamente hablar un poco de las actuales dinámicas de los 8 equipos involucrados. Y vamos a ver para esto la tabla anual, la tabla por supuesto de los partidos que se han jugado en 2025, obviamente, en el que ya se han transcurrido 15 fechas. Y vamos a ver la tabla anual con, por supuesto, el Bayern y el Leverkusen como los equipos que más puntos han sumado. Pero vamos a ver que después del tercero al
al décimo son justamente los 8 equipos involucrados en esta pelea. El caso de Habsburgo con 27 puntos, por eso insisto, el equipo de Torup viene muy bien, es un equipo que ahora lo vamos a ver después al costado, si ya lo van leyendo, vamos a ver un poco después las actuales rachas. Después seguimos con el Eintracht que tiene 25 puntos, el Friburgo con 24, Leipzig y Mainz con 22 puntos y después Dortmund, Gladbach y Werder Bremen con 20 puntos cada uno, insisto, en lo que es la tabla anual, que me sirve un poco para ver cómo vienen siendo estos últimos meses o esta segunda parte de la temporada de cada uno de estos equipos que, insisto, casualmente del tercero al décimo son los 8 equipos que están en esta pelea por ver quiénes entran a Europa y quiénes, por supuesto, se quedan afuera. Pero vamos a hablar un poco de las actuales rachas. Vamos al caso del Habsburgo. Como decía, viene muy bien. Apenas una derrota en los últimos 14 partidos. Después 7 victorias y 6 empates. Esa derrota hace un par de semanas frente al Bayern en condición de local por 3-1. Pero un equipo que viene muy bien. Un equipo que ha encontrado, me parece que con Torup, ha encontrado el funcionamiento. Es un equipo muy fuerte defensivamente. Creo que son solamente 8 goles recibidos en 15 fechas en este 2025. Un equipo que defensivamente ha crecido mucho con un gran nivel de damen en el arco, esa línea de 3 con Maxima, Gouweleu y Sessiger, la verdad que ha crecido mucho y se la ve muy asentada y están dando un grandísimo nivel. Después sí es un equipo que ofensivamente no tiene tanto gol, no es un equipo que justamente le sobre el gol, pero bueno, es un equipo que a partir de esa mejora defensiva el equipo ha crecido y por lo menos en este tramo final de temporada tiene todavía alguna chance de meterse en Europa. Insisto, por esta buena dinámica creo que es un equipo que tiene todavía posibilidades justamente de meterse, si bien, como lo veíamos antes, está décimo actualmente, pero bueno, por este buen estado de forma me animo a poner justamente al Habsburgo como un equipo que tranquilamente, ¿por qué no?, puede meterse en Europa pensando en la próxima temporada. El caso del Eintracht que viene con 4 derrotas, 4 victorias y 3 empates desde febrero. Un equipo que también viene con, por supuesto, bastante irregularidad. Yo se lo atribuyo principalmente al hecho de que jugó Europa League, que jugó esos partidos, esas series ante el Ajax, que el otro día lo hablé, aquella serie ante el Tottenham. Un equipo que creo que la Europa League, por supuesto, le ha pasado un poco de factura porque ha perdido varios puntos en Bundesliga justamente pensando en esas 2 series por Europa League. Y además es un equipo que, bueno, también ante la salida de Marmoush, que esto ya lo hablé y no lo quiero profundizar para no ser repetitivo, pero bueno, ante la salida de Marmoush el equipo también ha tenido, por supuesto, que un bajón. También, por supuesto, pesa el tema del cansancio y demás, pero bueno, veremos cómo cierra la temporada de la Eintracht, que, insisto, está tercero y depende de sí mismo, pero bueno, como veíamos antes, no tiene un calendario demasiado accesible. El caso del Friburgo, que es un equipo también muy de rachas esta temporada. En febrero tuvo 4 partidos y ganó los 4, sacó 12 puntos posibles. Después, entre marzo y abril, estuvo 5 partidos sin ganar y actualmente lleva 2 triunfos consecutivos ante el Gladbach y ante el Hoffenheim. Pero insisto, el Friburgo es un equipo de rachas. Esta temporada es un equipo que ha tenido sus buenas rachas y ha tenido también sus rachas negativas. Por eso, bueno, veremos cómo lo agarra este tramo final de temporada. Como decía antes, viene con 2 triunfos consecutivos, pero bueno, veremos cómo logra cerrar la temporada, en la que también, como veíamos antes, tiene también 2 partidos ante rivales directos, pero bueno, veremos si el equipo de Julian Schuster puede o no meterse o volver a clasificar a alguna competición europea. Recordemos que la temporada pasada no lo hizo, pero que es un equipo que en las últimas temporadas se ha clasificado varias veces, sobre todo o ante todo, bueno, casi siempre en el caso de la Europa League, pero bueno, veremos, porque bueno, el Friburgo es un equipo que ha estado, o en los últimos años, siempre está metido en esta discusión. Después puede meterse o no, pero que está en la pelea hasta las últimas jornadas es realmente un hecho y creo que es también positivo. Pero bueno, veremos si le alcanza en este tramo final. El caso del Leipzig, 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas desde febrero. Actualmente una racha de 3 sin perder. Un equipo que, bueno, sabemos que se fue Rose, lo hablamos acá en el canal, que llegó Low para reemplazarlo, el ex ayudante de Thomas Tuchel, y es un equipo que, como vemos, ha perdido poco, solamente 2 derrotas, pero que es un equipo que ha empatado mucho, y es un equipo que además ha perdido muchos puntos ante equipos de la parte baja, porque justamente viene a empatar este fin de semana frente al Holstein Kiel, que es actualmente el último. Viene a empatar 1-1 en condición de local, un partido que en condiciones normales o en la previa todos imaginamos que lo iba a ganar. Recuerdo un 3-3 frente al Bochum, un partido que iba ganando 3-0
Después tuvo 2 empates 0-0 ante la Unión Berlín. Un empate frente al Heidenheim 2-2 de local. Por eso insisto, es un equipo que ha perdido muchos puntos ante equipos de la parte baja que justamente hablan puntualmente de lo que es su temporada, que es creo que bastante decepcionante, pero bueno, veremos porque todavía tiene posibilidades de salvarla y bueno, clasificar a Champions, que sería por supuesto cumplir con el objetivo mínimo que se traza el club cada temporada. El caso del Mainz, que como decía antes viene con una mala dinámica, que entre marzo y abril estuvo 5 partidos sin perder, con 4 triunfos consecutivos, y después actualmente tiene una racha de 5 sin ganar, un equipo que, como decía antes, creo que la presión, creo que los nervios, creo que el hecho de no estar acostumbrado o ser un club o un equipo que no está acostumbrado a pelear por entrar en Europa en los últimos años, bueno, creo que le está pasando un poco de factura, pero bueno, veremos cómo cierra la temporada. Tiene, como decía antes, ese partido complicado frente al Bayern el próximo fin de semana. Le queda la Eintracht, le queda el Leverkusen. La verdad que bueno, veremos cómo cierra. La verdad que sería lindo que el Mainz, creo que el proyecto de Bo Henriksen, que la temporada pasada recordemos que salvó al equipo justamente del descenso, creo que sería lindo que clasifique a Europa, pero bueno, veremos, insisto, si logra levantar el equipo y bueno, meterse en alguna competición. Veremos porque hace un par de semanas por ahí lo poníamos como un equipo que, porque no daba la sorpresa y se metía en Champions, pero bueno, viendo su actual dinámica, y bueno, me suena un poco complicado que pueda meterse en Champions, pero bueno, tiene por supuesto que la Europa League y la Conference, ahí también muy cerquita, actualmente justamente ocupa, es el 6º lugar que daría acceso a la Conference. El caso del Dortmund, 5 victorias, 4 derrotas y un empate desde la llegada de Niko Kovac. Solamente estoy contando Bundesliga, obviamente, no estoy contando los partidos de Champions. Y actualmente tiene 4 sin perder el equipo del croata, que justamente su última derrota fue ante el Leipzig hace un par de semanas, 2-0 antes del parón, creo que es antes del parón, este último parón que tuvimos por fecha FIFA. Pero bueno, el Dortmund que viene en levantada, un equipo que sabemos que viene teniendo una temporada muy irregular, tirando a mala, pero que bueno, todavía tiene posibilidades de salvarla y clasificar a Champions. Ese es el gran objetivo, por supuesto. Está a 3 de ese 5º lugar que actualmente ocupa el Friburgo, y está a 4 del Leipzig, que actualmente es el último que ocupa ese lugar para Champions. Pero bueno, el Dortmund viene con una buena dinámica, viene creciendo, creo que el equipo está dando respuestas desde lo anímico de que justamente quiere salvar un poco la temporada clasificando a Champions, que sería algo muy parecido a lo del Leipzig, a lo que me refiero es que sería el objetivo mínimo, pero que viendo que su temporada es muy decepcionante, bueno, por lo menos cumplir ese objetivo es lo mínimo que se le puede pedir. Por eso, bueno, veremos el Dortmund, que insisto, viene en buena dinámica, un equipo que anímicamente se lo nota al equipo que tiene todavía fuerzas para, por supuesto, pelear. Y bueno, veremos si le alcanza o no. Insisto, que como antes veíamos el calendario, no tiene tampoco un calendario demasiado complicado, pero bueno, tendrá que por supuesto también depender de algunos otros resultados. Positivo para el Dortmund es que los equipos de arriba, como decía antes, el Eintracht, el Leipzig, el Friburgo, el Mainz, se enfrentan entre sí, y bueno, el Dortmund ahí por supuesto puede meter un poco la cola y, insisto, meterse en alguna competición europea. El caso después del Gladbach, con 5 victorias, 4 derrotas y 2 empates desde febrero, y actualmente una mala racha de 3 partidos sin ganar. Perdió ante Friburgo en condición de local el otro día. Viene de perder frente al Dortmund ayer el partido 3-2. Viene de perder 2 partidos directos. Un equipo que hace un par de jornadas estaba quinto después de aquel triunfo sobre el Leipzig. Bueno, después de ese partido justamente le vino esta mala racha de 3 sin ganar. Y bueno, un equipo que, insisto, perdió 2 partidos directos y ya ha bajado a la 9ª posición. Así que bueno, veremos, insisto, un equipo de Sione que es muy irregular, es un equipo que defensivamente sigue dejando dudas, si bien mejoró un poco respecto a la temporada pasada, es un equipo que defensivamente sigue dejando realmente o dando muchas facilidades, que en ataque ha bajado un poco el nivel de Kleindis. Entonces bueno, es un equipo que también por supuesto no está llegando al final de temporada de la mejor manera posible, pero bueno, veremos qué puede hacer de acá a final de temporada. Y después el último caso, que es el del Werder Bremen, que es creo que junto al Habsburgo son los equipos que vienen en mejor dinámica. ¿Y por qué digo esto? Porque entre febrero y marzo estuvo con 5 derrotas y apenas una victoria.
pero actualmente su racha es de 4 triunfos consecutivos y 5 triunfos en los últimos 6 partidos, es decir, 15 puntos de los últimos 18 posibles. Un equipo que, insisto, viene muy bien, está en un muy buen estado de forma, un equipo que ha crecido, un equipo que hace un par de semanas decíamos, o la sensación daba de que es un equipo que nuevamente se iba a caer en tierra de nadie, que es un equipo que no iba a pelear por Europa, pero bueno, esta buena racha que ha cosechado en el último mes, bueno, ha hecho que el equipo llegue a este tramo final de temporada con posibilidades bastante reales justamente de clasificar a alguna competición europea. Un equipo que ya hace muchos años que no clasifica o no juega en Europa. Recordemos, hace 3-4 años un equipo que descendió, que después ascendió inmediatamente, pero bueno, esperemos, porque creo que para el proyecto de Ole Werner sería realmente muy pero muy positivo que el equipo vuelva a Europa después de muchos años, pero bueno, veremos, porque bueno, es un equipo que también, parecido a lo del Mainz, no es un equipo que está acostumbrado a jugar o a pelear por Europa en los últimos años, pero bueno, veremos si eso le pasa factura o no. Con un muy buen Oliver Burke, increíblemente, un jugador que ha resucitado y que le está dando, por supuesto, goles importantes. El otro día marcó un doblete frente al Stuttgart, por ejemplo, un partido también clave, y demás. Bueno, un equipo que, insisto, ha crecido en estado de ánimo, ha crecido también nuevamente defensivamente con la vuelta de Marco Friedl, que se recuperó de una lesión y volvió, y es un jugador que, insisto, es muy importante en esa mejora defensiva del equipo. Y bueno, también provoca, por supuesto, esta buena racha, esta buena dinámica del equipo, que veremos si se mete en Europa o no. Pero bueno, insisto, quería hablar un poco de los 8 casos. Vimos el calendario, vimos la tabla anual, vimos la racha de cada uno de estos equipos. Ahora ya para ir cerrando mis sensaciones. La primera sensación que tengo es que el Dortmund, por su buena dinámica, porque hay presión. Insisto, como lo dije antes, el Dortmund viene en una temporada realmente muy irregular, tirando a mala, y tiene que cumplir este objetivo mínimo, y el equipo creo que está respondiendo, y yo creo que se va a terminar metiendo en Champions. Sí, hoy está séptimo, pero yo creo que se va a terminar metiendo en Champions. Mi otra duda es el caso del Leipzig y del Eintracht. Ninguno tiene un calendario fácil. Pero bueno, creo que el Eintracht, por el hecho de justamente ser el que está tercero, que tiene 3 puntos sobre el Leipzig, que tiene 4 puntos respecto al Friburgo, que es el quinto, bueno, creo que es un equipo que tiene más posibilidades. Por eso creo que el Eintracht y el Dortmund van a ser los equipos que se metan en Champions. Creo que el Leipzig se va a meter en Europa, se va a meter en Europa League, se va a meter quinto, y después la gran duda es quién se mete en la Conference, quién se mete o quién ocupa ese sexto lugar. La verdad que yo al Gladbach lo bajo, porque es un equipo, insisto, muy regular, un equipo que no me da 100% de seguridad, que si hubiera ganado alguno de los últimos 2 partidos frente al Friburgo o frente al Dortmund, me lo podía creer, pero como los perdió, la verdad que es un equipo que, insisto, no me da seguridad. El caso de Habsburgo viene en buena dinámica, es un equipo, insisto, viene muy bien. Yo no creo que le alcance para meterse en Europa. Entonces esto se remite a solamente a 3 equipos: o Friburgo, o Mainz, o el caso del Werder Bremen. El Werder Bremen, como decía antes, viene con una muy buena racha, pero es un equipo que creo que también es un equipo bastante de rachas, y esta racha por ahí se le puede cortar en este tramo final. Por eso, bueno, es un equipo que también me deja dudas. Y después, bueno, entre el Friburgo y el Mainz, obviamente el Mainz, como decía antes, viene con un bajón. Es un equipo al que se le han bajado algunos rendimientos, ha bajado el nivel de Burkhardt, a Milik tuvo algún partido por suspensión, y es un equipo que ha perdido un poco de solidez en defensa. Es un equipo que también, como digo, anímicamente se lo nota que se le está complicando un poquito el final de temporada. Pero bueno, por eso, bueno, creo que lamentablemente, ojalá que no, por la verdad que ojalá que soy un admirador del gran trabajo que ha hecho Bo Henriksen en el Mainz, y me gustaría que clasifique a Europa, pero viendo esta mala dinámica del equipo, creo que ese último lugar que va a dar acceso a la Conference se lo va a disputar entre el Friburgo y el Werder Bremen. Y bueno, creo que finalmente el Friburgo, el equipo de Julian Schuster, se va a terminar quedando con ese puesto Conference. Entonces, pasando limpio, creo que a el Bayern y al Leverkusen se le van a sumar el Dortmund y el Eintracht para jugar Champions. Creo que el Leipzig va a clasificar a la Europa League, y creo que el Friburgo va a quedarse con este puesto de Conference. El Mainz
el Bremen, el Gladbach y el Habsburgo son los 4 equipos que para mí no van a clasificar a Europa. Para hacer un poco de predicción, para jugar un poquito, después veremos a final de temporada si cumplo o no, o si acerté o no con estas predicciones. Pero bueno, obviamente los leo en comentarios respecto a quiénes creen que, o cuáles van a ser los 4 equipos de estos 8 que se van a meter en Europa la próxima temporada. Después, lo que decía antes, el caso de la final de Copa entre el Arminia Bielefeld y el Stuttgart, que el que salga campeón va a jugar justamente la Europa League. Por eso hay solamente 6 cupos vía Bundesliga y no hay 7. O no hay 8 como la temporada pasada, que recordemos que Alemania ganó un cupo extra por ese ranking. Bueno, por eso esta temporada solamente hay 6 equipos que vayan a Europa vía Bundesliga. Y después, bueno, por supuesto lo que decía antes, estaremos pendientes de lo que pase en esa final de Copa. Si el Stuttgart vuelve a clasificar a Europa o no. O si tenemos un caso totalmente histórico y el Arminia Bielefeld, equipo actualmente de tercera división, pero que veremos si no asciende a segunda. Pero sea como sea, si logra el título, sería, por supuesto, algo totalmente histórico que juegue la Europa League. Así que bueno, insisto, estaremos atentos, por supuesto, a lo que pase en esa final en Berlín, que se va a disputar a fines de mayo. Así que bueno, no mucho más, como decía antes, los leo en comentarios con los equipos que creen que van a meterse en Europa la próxima temporada. Por supuesto, también, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan. Si les gustan este tipo de videos, si les gusta el fútbol alemán y conocen a alguien que también les gusta, por supuesto que los aliento a que lo compartan y demás. Y después, bueno, como la verdad que no mucho más, como también siempre les digo, los invito a que suscriban o que me sigan en el resto de mis redes, mejor dicho, que me sigan en mi canal principal, que suscriban y demás, en el que hablo más de fútbol. Bueno, cosas que justamente no tienen nada que ver con el fútbol alemán. Así que bueno, así que hasta aquí el video. Este fue mi análisis o mi más o menos también predicción de lo que va a ser este tramo final de esta pelea por entrar en Europa en la Bundesliga. Así que bueno, no mucho más. Me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.